Amigos de usted, yo y otros como yo, muchas gracias por acompañarnos esta noche en una nueva emisión más del programa. Los invito a que no se desconecte y se quede con nosotros porque vamos a hablar acerca de los testamentos. Recuerde que año con año el gobierno federal implementa la campaña Septiembre, el mes del testamento, en donde a través de promociones y descuentos incentiva a los mexicanos a que realicen este trámite. Así que si usted está pensando en hacer su testamento o quiere conocer más del tema, no se desconecte porque aquí les vamos a resolver todas sus dudas. Ya estamos de regreso en Usted, Yo y Otros como Yo y le damos la bienvenida en el estudio a Marian Olivier Morán. Ella es la notaria número 8 de la Ciudad de México. Y para iniciar pues estas preguntas acerca del tema que estamos hablando del testamento, vamos a iniciarlos por algo general, por supuesto, para que pues nuestro auditorio entre de lleno al tema. Y pues, Marian, si nos podrías explicar qué es un testamento y para qué nos sirve hacerlo. Con todo gusto. Por supuesto, el testamento, en palabras muy técnicas, es el acto jurídico por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes después de su muerte. ¿Qué es esto? En una palabra, en una cuestión más coloquial, pues es aquel instrumento que cualquier persona mayor de 16 años puede otorgar, en el que dispone qué va a pasar con sus bienes cuando ya no esté, cuando ya fallezca. ¿Sí? Es la manera de distribuir y disponer de esos bienes y cumplir algún deber que tenga todavía pendiente. Claro. En México hay una clasificación de testamentos. ¿Cómo se clasifica el testamento en México? Bueno, realmente ahorita en la Ciudad de México no lo hay. Hubieron reformas en el Código Civil en 2012, en mayo del 2012, donde habían testamentos ordinarios y testamentos especiales. Los testamentos ordinarios son algunos que seguramente tu auditorio los escuchó alguna vez. El testamento público abierto, que es el que se otorga ante notario y que es el que hoy todavía conservamos. El testamento hológrafo, el testamento público cerrado. ¿Y por qué creo que es el que habrán escuchado también alguna vez? Porque lo hacía de puño y letra la persona que tenía la intención de testar y bueno, después tenía ciertas formalidades que seguir. Hoy por hoy, después de estas reformas de mayo del 2012, únicamente tenemos el testamento otorgado en el extranjero y el testamento público abierto, que es el testamento otorgado ante notario. Okay. Por ejemplo, en el testamento público otorgado en el extranjero, ahí varía un poco la forma de hacerse. Si estás tú aquí en México. No, se tiene la facultad de acudir con el cónsul de México en la parte del extranjero donde se encuentren y que se otorgue allá el testamento. Para estos fines, el cónsul de México en Estados Unidos, en Canadá, en California, donde sea, va a tener las mismas facultades que tendría un notario de la Ciudad de México y tendrá que revertir las mismas formalidades que tenemos nosotros aquí como notarios para otorgar ese testamento. Ok. Hablabas de una edad de 16 años, ¿no? 16 años para... Así es. O sea, no te tienes que esperar hasta los 18 años para poder realizar tu trámite. Realmente no. Digo, yo doy clases y me gusta dar ejemplos en clases y les digo la ley te permite, te faculta a partir de tus 16 años, no obstante no seas mayor de edad para nada, te permite hacer tu testamento, ¿no? Yo les digo hoy, hay chavos muy talentosos que seguramente su patrimonio es grande, como los youtubers, cuestiones así, y bueno, realmente a partir de los 16 años se puede acudir ante notario para otorgar el testamento. Marian, ¿solo las notarías realizan este trámite de hacer el testamento? Sí, estábamos platicando que el Código Civil es una legislación local. Aquí en la Ciudad de México solamente hoy existe ese testamento público abierto y efectivamente se otorga ante notario. En algunos estados de la República Mexicana hay otras posibilidades de otorgar testamento, como el testamento hológrafo, el testamento público cerrado, que no es propiamente ante notario, sino que se tiene que escribir de puño y letra de la persona que está realizando su testamento.
Claro, ahí como que mencionabas de puño y letra, surge la duda de si hay, se necesitan como testigos para que una persona realice el testamento. En aquellos testamentos que ya no están vigentes en la Ciudad de México sí se requería testigos, no en todos, pero en algunos de estos ordinarios sí. Actualmente en el testamento público abierto, que es el que te comentaba ante notario, no siempre se necesita. La regla general es que no se requiera testigos. Sí los puede solicitar el notario porque a consideración de él o ella sea conveniente que comparezca los testigos, o bien porque la persona no pueda o no sepa leer, por ejemplo, se tendrá que pedir a una persona que estampe ella, la que está atestando su huella, y alguien más firme a su ruego. Entonces comparecerán de una u otra manera, y sí, son casos especiales en los que se requeriría los testigos. Ok. Hablar acerca de la importancia del testamento. Por ejemplo, hemos escuchado casos de las impugnaciones del testamento. O sea, si se supone que es la última voluntad de una persona, ¿el testamento sí se puede impugnar? A ver, yo lo que te diría es, no es que no se pueda, es que la gente puede intentar en un juicio lo que quieran y se pueden pelear por lo que quieran. Que un juez determine la nulidad de un testamento lo veo muy poco probable. Cuando comparecen con nosotros como notarios a dar fe y nosotros certificamos y damos fe que la persona que está otorgando su testamento tiene la capacidad necesaria para otorgar su testamento, que viene de manera voluntaria, que no viene coaccionado, es un acto personalísimo, que es decir, nadie más entra con el testador para justamente evitar cualquier coacción. Resulta muy difícil que un juez en esos términos pueda pedir la nulidad del testamento. Si a mí me dijeras, oye Marian, es impugnable el testamento público cerrado que existía, el testamento hológrafo, te diría que sí, porque era un testamento o eran testamentos que necesitaban ciertas formalidades, además de estar escritos de puño y letra del testador, tenía que estar depositado en el Archivo General de Notarías. Si lo encontraban abierto, por ejemplo, no lo hacía valer el juez. Entonces, sí hay una serie de criterios distintos relativos a esos otros testamentos que no se otorgan, como el testamento público abierto, que es el otorgado ante notario. Entonces, yo te diría, de este público abierto lo veo muy complicado. No es que no se puedan ir a pelear las personas ante un juez, sí, por supuesto que siempre lo veo difícil que lo impugne un juez. Relativo al público cerrado, al hológrafo, lo veo más sencillo, que pudieran impugnarlo en su momento, ¿no? ¿Por qué? Por las formalidades que debe de revestir este testamento. Por ejemplo, los requisitos que si yo quiero hacer mi testamento, acudo a una notaría, ¿qué debo de llevar? Tu identificación. Realmente no necesito nada más que tu identificación. Muchas personas creen o tienen la idea que para otorgar su testamento tienen que ir con las escrituras, los contratos privados, los títulos de propiedad. No es necesario que acudan más que con su identificación y será suficiente. Una plática, tratar de asesorarles en qué consiste, qué hay que considerar para poder otorgar el testamento o en qué términos les conviene, porque lo que siempre digo, el testamento es un traje a la medida, ¿no? Depende de la persona y las circunstancias de cada una de ellas. Entonces, realmente solamente basta la identificación y la voluntad de acudir a la notaría para platicar, recibir una asesoría y otorgar su testamento. Okay. Hay un término que se está como que llevando últimamente del ajuar doméstico. Entonces, preguntarte si este ajuar doméstico que dicen, ¿no?, que no entran como tanto los bienes que sí son como muy joyas, todas esas cosas. Todas entran. Ajá. Este término de ajuar doméstico, ¿si existe legalmente o es así algo muy coloquial? Me imagino que es el menaje que le llama el Código Civil. El Código Civil habla del menaje, que son todos aquellos bienes muebles que se encuentran adentro de la casa de cualquiera de nosotros, que nos sirven cotidianamente para todas nuestras actividades. Yo lo que te diría en respuesta al menaje o al ajuar del que me estás hablando es que habría que distinguir. Cuando estamos hablando de un testamento hay dos figuras muy importantes, una que es el heredero y otro que es el legatario. El heredero adquiere a título universal,
no me importa qué hay en el patrimonio de la persona que falleció, no tengo que enumerar, no tengo que decir qué hay, lo va a hacer el albacea en su momento cuando haga el inventario. Y ahí en ese inventario va a poner las joyas, el coche, los muebles, todo este menaje del que estamos hablando lo podrá inventariar el albacea. Y claro que forma parte de esa masa hereditaria, de ese todo patrimonio de la persona que falleció. Y la otra figura es el legado o el legatario. El legatario adquiere a título particular algún bien en particular. Y aquí sí, a lo mejor las joyas de la abuelita decimos, oye, es que mi abuelita me quiere dejar su reloj de oro de hace 80 años. Por supuesto que también se puede a través de un legado a la nieta o al nieto, a quien se quiera decir. Entonces es lo que yo distinguiría entre lo que es el heredero y ese legatario. Pero todo el patrimonio, háblese muebles, inmuebles, lo que tenga, acciones, derechos, todo lo que tenga la persona a fallecer, entra dentro de su patrimonio, dentro del testamento, como un todo, es una masa hereditaria. Ok. Las personas que quieran acudir, realizar su testamento y que quieran heredar, pero a personas menores de edad, ¿tienen que también dejar estipulado quién va a ser su tutor de esas personas? ¿O? Yo te diría en principio no, y me dirías, ¿por qué no, Marian? Pues si yo lo he visto, eso te platico. Hay la posibilidad que se otorgue o que se ponga dentro de un testamento lo que es la tutela testamentaria. Yo tengo 3 hijos, mis hijos 2 son menores de edad, tengo la facultad de poner en mi testamento, a falta de su papá, que también ejerce la patria potestad, sí, ¿quién tendría la tutela de mis hijos menores de edad? ¿No? Que se van a encargar de la guarda y la custodia de los bienes y de las personas menores de edad hasta que tengan la mayoría de edad. Eso lo tengo yo como facultad porque soy la madre en ejercicio de la patria potestad. Si sigue el papá, no hay manera que se lo quite, la tutela solamente va a entrar a falta de ambos padres que ejercen la patria potestad. Sin embargo, sí existe dentro de la figura del tutor testamentario la posibilidad que una tercera persona que nombre como heredero algún menor de edad, le nombre a un tutor solamente para administrar los bienes que le está dejando en herencia, pero siempre y cuando ese menor o esos menores no estén sujetos a patria potestad. Siempre tenemos que saber que mientras un menor tenga papá y mamá, o mamá y mamá, o papá y papá, es decir, que tengan quien ejerza la patria potestad, no va a haber tutela que los reemplace. Okay. Pero sí puedo, si yo otorgo un testamento y estos menores no tienen papás, sí puedo nombrar un tutor solamente para que administre esos bienes que yo le estoy dejando en mi testamento. Ok, perfecto. Y ya para entrar de lleno a los costos, ¿no? Sí. ¿Cuánto vamos a pagar por hacer un testamento? Aquí específicamente en la Ciudad de México, en este mes de septiembre, que es el mes de las promociones, ¿cuánto pagaríamos por si queremos ir a hacer un testamento? 3,500 pesos. No importa si hay 10, 15, 20 legados, no importa si es un testamento sencillo, el costo se reduce precisamente en el mes de septiembre para que la gente, pues, yo les digo que más que para que aprovechen, para que hagan conciencia de la importancia del testamento, ¿no? Por lo regular se extiende a octubre, a noviembre, eso depende, no depende siempre de nosotros, sino del colegio y que lo consideren, pero bueno, realmente no se me hace un costo, independientemente que fuera septiembre, no es un trámite ni engorroso ni costoso para efectos de dejar la tranquilidad de nuestras personas a las que queremos, sin problemas, ¿no? Sin pleitos entre unos y otros. Entonces, es el costo que tiene ahorita en septiembre. Aquí solo en la Ciudad de México, ¿no? Porque supongo que en toda la República Mexicana cambian los costos. Cada estado tendrá su costo. Todos están en el mes del testamento, todos tienen descuento, pero depende porque, te comentaba, es realmente una cuestión local, ¿no? Por estado. Claro. Y ya por último, Marian, preguntarte, una vez que yo hago el testamento y si más adelante adquiero un bien o quiero quitar a tal persona, ¿lo puedo hacer? Y si me genera otro costo. Sí, te platico. Todos los testamentos, cuando vienen conmigo y una persona otorga su testamento, yo forzosamente anoto la hora en la que termino
de leer y se otorga el testamento. A partir del día siguiente tengo 5 días hábiles para dar aviso al Archivo General de Notarías de la Ciudad de México, quien a su vez da aviso al Registro Nacional de Testamentos que ante mí tal persona otorgó con tal hora su testamento. ¿Por qué? Porque todos los testamentos posteriores revocan a los anteriores. Cuando una persona fallece, lo primero que hacemos es pedir informes de aviso de testamento para saber si lo que me están presentando efectivamente es el último testamento. Entonces, la pregunta que me haces te la dividiría en dos para darte una respuesta más concreta a tus preguntas. Si yo adquiero un departamento, si vendo, si compro, si rento, lo que sea parte de mi patrimonio, se va a ver hasta el momento que yo fallezca. Si yo hoy compré 3 departamentos, no tengo que otorgar mi testamento si lo único que hice es dejar herederos, ¿no? Les decía, mis 3 hijos por partes iguales. No tengo por qué cambiarlo porque es mi patrimonio lo que van a adquirir, así yo compre, venda, tenga deudas, no tenga deudas, todo eso se va a ver hasta que yo no esté. Si lo dejé como legado y de todos modos quiero proteger a esa persona legataria de un bien en específico a esa persona, pues sí te diría hay que volver a otorgar el testamento para nombrarle o para otorgarle otro bien a ese legatario. Si no, no habría ninguna necesidad. Si queremos cambiar una o más personas, sí tenemos que otorgar el testamento para que se revoque el anterior y el que subsista es este último que estás otorgando con los nuevos cambios que estás queriendo hacer. El costo sería el mismo que estás teniendo hoy por otorgar tu testamento. Entonces sí, aplicaría otro costo extra. Así es. Es exactamente el mismo trámite porque además vuelvo a dar aviso yo al archivo para que tomen nota que ya se otorgó o que esa persona otorgó un testamento nuevo, distinto, y que está revocando al anterior testamento. Perfecto, pues Marian Olivier Morán, notaria número 8 de la Ciudad de México. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Y ahora los invito a que juntos nos acompañen a ver una breve cápsula precisamente sobre este mismo tema del testamento. De acuerdo con la legislación de cada estado, la edad mínima para hacer un testamento puede variar entre los 14, 16 y 18 años. En los estados de Chihuahua, Coahuila, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco y Tlaxcala es a los 14. En Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas es a los 16 años, mientras que en Jalisco y Michoacán es hasta los 18. Los costos para realizar un testamento durante la campaña de septiembre varían dependiendo del estado. En Aguascalientes es de 2,000 pesos, Baja California 1,160, Baja California Sur 2,500, Campeche 2,100, Chiapas 1,856, Chihuahua 3,000, Ciudad de México 3,500 pesos, Coahuila 1,740, Colima 2,320, Durango 1,740, Estado de México 2,400, Guanajuato 2,000, Guerrero 1,750, Hidalgo 2,500, Jalisco 2,150, Michoacán 3,000 pesos, Morelos 1,160, Nayarit 2,100, Nuevo León 3,300 pesos, Oaxaca 2,200, Puebla 1,800, Querétaro 1,990, Quintana Roo 2,500, San Luis Potosí 1,900, Sinaloa 2,320 pesos, Sonora 1,800, Tabasco 2,500, Tamaulipas 3,480 pesos, Tlaxcala 1,700, Veracruz 1,200, Yucatán 2,000 pesos y Zacatecas 3,720. El número de testigos varía dependiendo del estado donde se realice el testamento. Actualmente se deben tener 2 testigos en los estados de Aguascalientes, Baja California y Yucatán, mientras que en Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas se deben tener 3. Para el resto de las entidades federativas se requieren testigos solo cuando el testador no sepa leer ni escribir,
no hable español y tenga alguna discapacidad visual o auditiva. Amigos de usted, yo y otros como yo, muchas gracias por acompañarnos esta noche. No se olviden de dejarnos sus comentarios porque los leeremos cada uno de ellos. En la semana pasada, las 2 semanas pasadas, hubo pues varias dudas, varios comentarios que ustedes nos hicieron llegar a través pues del chat de YouTube. Y unas sí las podemos resolver, otras nos faltó tiempo porque el tema de las Afores es muy amplio. Así que en la pantalla va a aparecer un correo electrónico que es el mío y ahí van a poder escribirnos todas sus dudas, sugerencias de temas que quieran que abordemos en este programa. Ahí con gusto los vamos a leer. Es guadalupefuentes@sinembargo.mx. Ahí los vamos a estar leyendo pues cada semana y vamos a tratar de estar resolviendo sus dudas. Recuerde que este programa dedicado al testamento puede verlo en el momento en que usted desee ingresando al canal de YouTube de Estudio B. No se olvide de darle like y suscribirse. Nos vemos el próximo lunes.